Bueno, yo creo que el principal problema de todas estas redes sociales literarias es que el hecho de leer se ha vuelto mainstream y cada vez que algo se hace mainstream es destrozado por el capitalismo. Vamos a ver, este vídeo va a venir en respuesta un poco a las actuales polémicas que hay en BookTok, que lo primero que hay que mencionar sobre estas polémicas es que son cíclicas, están volviendo continuamente. Y esto también forma parte de un sistema que lo que hace es que cuando un debate que ya está cerrado vuelve, se vuelve a cerrar, vuelve, se vuelve a cerrar, vuelve, se vuelve a cerrar, lo que hace es atascarnos, no nos permite avanzar. Y justamente estamos viendo una era del antiintelectualismo impresionante y donde más atacan es justamente a estas aficiones más intelectuales como puede ser la lectura. Estamos llenos de vídeos de sacancia política de mis libros, a mí que más me da lo que haya hecho el autor, yo solo estoy disfrutando de su novela, se separar obra de artista. Estamos viendo cómo los principales autores más vendidos son sionistas y no tienen ningún tipo de consecuencia, y estamos viendo cómo un montón concretamente de mujeres están idealizando, fetichizando y declarando abiertamente en redes sociales que están enamoradas de personajes que son abusadores, misóginos, maltratadores, etc. Si aquí no vemos un problema, es bastante grave. Y si porque una chica haya dicho que tenemos que tener más criterio y que lo que se está publicando actualmente no cumple los estándares mínimos de calidad y la gente se enfada, el problema aún es más grande y se le está dando la razón a ella. Y como decía al principio, es porque todo lo que habíamos construido, este nicho de lectores que lleva como unos 10, 15 años funcionando en redes sociales, ya no existe. O sea, si os fijáis, todos aquellos booktokers o booktubers que seguíamos al principio han sido sustituidos por un montón de copias de chicas monas con clean look que hablan continuamente de los mismos libros o de las novedades. Y todas aquellas personas que eran diversas, porque justamente este nicho de lectores era de personas diversas, freaks, queers, con cuerpos no normativos, ya no están. O sea, yo me pregunto, ¿dónde están esas personas que yo seguía al principio? De hecho, muchas han desaparecido y han dicho que era a causa del bullying que sufrían en redes sociales, cuando habían hecho un trabajo muy grande para construir una red de seguidores para que este fuese un lugar seguro. Nadie está diciendo que no puedas leer lo que te dé la gana, simplemente se te está invitando a que tengas un poco de criterio y a que analices un mínimo lo que estás leyendo. Me parece muy bien que tú leas por diversión, que leas simplemente por distraerte de la vida, lo cual eso ya es un problema. Pero bueno, eso no quiere decir que tu lectura por diversión no pueda enriquecerte un mínimo. Y es que los libros que se leían hace 10 años no son los que se están leyendo ahora mismo y no tienen nada que ver. Y la calidad es muy inferior. Especialmente, ya no solo en narrativa, que también, sino tanto en el contenido de los libros como el análisis que se hace de estos libros. En su momento pudimos leer Crepúsculo y disfrutarlo, pero enseguida empezamos a hacer debates sobre lo tóxica que era esa relación. Hoy en día no se admiten esos debates sobre las sagas actuales. Tú te leías los Juegos del Hambre, Los Jóvenes de la Élite, Divergente, un montón de sagas. De hecho, estaba súper de moda la distopía y sabías quiénes eran los buenos y los malos. Hoy en día tenemos sagas como las de Sarah J. Maas que hacen referencias claras a limpiezas étnicas y genocidios y te sitúan en el lado de los malos. Y tú te lo lees y en ningún momento haces ningún tipo de reflexión. Pero luego cuando llegan autoras como Rebecca F. Kuang se le hacen vídeos diciendo cosas completamente falsas, como que sus libros son planos y que no tienen capas, cuando es todo lo contrario. Y cada vez que se habla de antiintelectualismo hay un montón de gente que se pone nerviosa. Y es en plan, está muy bien que a ti te guste el dark romance y que solo leas dark romance. Yo ahí no me voy a meter, tengo una opinión clara y creo que es un problema, pero no te voy a obligar a que leas otras cosas. Ahora, entonces, si tu límite es ese y no quieres pasar de ahí, quizás hay debates en los que no deberías participar y debemos saber cuándo podemos o no podemos participar en ciertos debates. Si tú solo quieres leer obras que tengan spicy y si una saga, un libro no tiene spicy, no te lo vas a leer, quizás este tampoco es tu sitio y hay debates en los que no deberías entrar. Nadie te va a decir que tienes que dejar de leer eso, pero quizás tu opinión está más limitada y hay debates en los que no debes entrar. Y cuando no ves a una persona que está intentando hacer un análisis un poco más profundo de la situación sociopolítica actual, amenazaría de muerte, quizás le da la razón a esa persona. Porque sí,
todo es política, nos guste o no. El aire que respiramos, la calidad del agua que bebemos y los alimentos a los que podemos acceder es política. Y los libros a los que podemos acceder también. ¿Por qué? Porque no lees los libros que a ti te apetece. Tú lees los libros que las editoriales quieren. Y está muy claro, es muy evidente las campañas de publicidad que tienen ciertos libros y las campañas de no publicidad que tienen la mayoría de ellos. Y al final, a través de esto, también se construye un relato que es muy misógino, porque es muy habitual escuchar a ciertas girls decir: yo solo quiero leer para entretenerme, para evadirme del mundo, y es muy misógino por tu parte que me digas lo que tenemos que leer las mujeres. Pues a mí me parece mucho más misógino no hacer ese análisis y dejar que se construya un relato que dice que las mujeres solo leen cierta cosa, que están siempre interesadas en el sexo, que están siempre disponibles y que aún encima los valores de esos libros te van llevando cada vez más al tradicionalismo y a convertirte en una mujer florero que se queda en casa, siempre dispuesta a entretener a su hombre. No sé, es que este es el peligro de no analizar lo que hacemos y de no consumir con responsabilidad. Hace 10 años se celebraba cada vez que había diversidad en los libros, se celebraba que hubiera personas racializadas, que hubiera personas de cuerpos no normativos, que hubiera personas queer. Sería impensable que aparezca una señora tachando un libro que tiene un personaje no binario y cada vez que aparece el lenguaje inclusivo lo tacha. Y aún encima es tan hipócrita como para después presentar a esa autora cuando viene a España. Es que es muy fuerte. A mí me gustaría haber estado en esa presentación para preguntarle directamente a la autora qué le parece lo que había hecho la señorita que tiene a su lado. Porque si a ti no te gusta que un libro tenga diversidad, ese libro no es para ti. Eres tú el que no está al nivel del libro. El libro no tiene ningún problema. Y está claro cuál es el giro que está dando la literatura en este momento. Un giro hacia el conservadurismo, hacia no tener mensajes políticos, aunque sí que los tiene. Lo que pasa es que cuando los mensajes políticos giran hacia la derecha, aquí nadie se molesta, y a vender libros que romantizan, normalizan y fetichizan el maltrato y la misoginia, y te los venden y te los colorean con flores y colores pastel, y la influencer de turno te dice que es el mejor libro que ha leído este año, aunque sea día 1 de enero, y tú te lo crees y te lo lees, y eso al final acaba calando. Y quizás sea el momento histórico en el que más se lee, en el que más se publica, pero esto está siendo un arma de doble filo. Y hay cosas que no deberíamos permitir, ya por pura empatía, por puro criterio y por tener un mínimo de personalidad. Y es una pena ver cómo este nicho, que eran los lectores, que éramos los frikis, que éramos los que sufríamos el bullying en el colegio, los raros por estar leyendo fuera de las lecturas obligatorias de clase, ahora se nos ha expulsado de nuestro espacio seguro y por culpa de algoritmos, por intereses políticos y por un auge claro del fascismo en la sociedad global, hemos perdido nuestro espacio.